Fuego nocturno. En la base militar donde cumplí mi servicio, las noches se transformaron en escenarios de un misterio profundo y aterrador. Aquel lugar, antes un remanso de rutina y disciplina, comenzó a ser asolado por rumores inquietantes sobre avistamientos de chupacabras, esas criaturas de leyendas y mitos que hasta entonces solo conocíamos a través de las historias contadas por los habitantes locales. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, hablaban de seres esquivos y terroríficos, pero siempre las habíamos considerado parte del folclore, simples cuentos para asustar a los niños o para amenizar las largas noches alrededor del fuego. Sin embargo, la realidad pronto se impuso sobre nuestra incredulidad. Con el pasar de los días, los susurros y testimonios se hicieron más frecuentes y detallados. Soldados que afirmaban haber visto sombras extrañas merodeando por los límites de la base, ruidos inexplicables que perturbaban el silencio nocturno y una sensación palpable de estar siendo observados. Al principio, muchos lo atribuimos a la tensión propia del servicio militar y al aislamiento de estar en una zona remota. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera de la base cambiara por completo. Estaba de guardia, observando las sombras moviéndose en la periferia de nuestra área de patrulla. Mis sentidos estaban alerta, pero aún así, no pude evitar la sensación de que algo acechaba en la oscuridad. De repente, gritos rompieron el silencio, seguidos por el sonido de luchas desesperadas. Mis compañeros de patrulla corrían de un lado a otro, tratando de repeler a una amenaza invisible. Fue entonces cuando los vi, las formas oscuras y ágiles que se deslizaban entre los soldados. Chupacabras, o al menos eso parecían, surgieron de la penumbra. La confusión se apoderó de nosotros mientras tratábamos de entender la naturaleza de la amenaza. Disparos resonaban en la noche, pero las criaturas parecían inmunes a nuestras balas. Con cada ataque, dejaban tras de sí un rastro de soldados caídos, con marcas extrañas en sus cuellos y un vacío mortal en sus ojos. La paranoia se apoderó de la base. Las teorías y explicaciones intentaban dar sentido a la pesadilla que nos acechaba. Algunos creían que eran experimentos militares, otros señalaban la presencia de fuerzas sobrenaturales. La verdad era más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Decidimos organizar patrullas nocturnas especiales para enfrentar la amenaza. Pero a medida que avanzábamos en la oscuridad, los chupacabras parecían anticipar nuestros movimientos, eludiendo nuestros intentos de atraparlos. Cada encuentro dejaba más preguntas sin respuesta y la base se convirtió en un laberinto de terror. No podía evitar sentir que los ojos de esas criaturas se posaban directamente sobre mí, como si supieran que estaba tratando de descifrar su misterio. Mis noches se volvieron un tormento de insomnio, plagadas de pesadillas en las que las sombras de los chupacabras se arrastraban por los pasillos. La base, una vez llena de camaradería, se sumió en el silencio lúgubre. Los soldados que aún permanecíamos vivos compartíamos miradas nerviosas, siempre alerta a cualquier sonido que indicara la llegada de esas criaturas siniestras. En la oscuridad, la base se convirtió en un escenario de pesadilla, donde los chupacabras danzaban entre las sombras, reclamando cada rincón con su presencia mortal. A medida que las noches se extendían, la tensión en la base se volvía insostenible. Cada paso, cada susurro del viento nos hacía temblar de anticipación. Intentamos sellar las entradas, reforzar la seguridad y establecer estrategias para enfrentar a los chupacabras. Pero sus ataques eran implacables, como sombras hambrientas que persistían en su caza. Mis compañeros y yo formamos un grupo de élite, decididos a poner fin a esta pesadilla. Armados hasta los dientes, nos aventuramos en la noche con la esperanza de descubrir el origen de estas criaturas mortales. Pero, a medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más denso, como si la oscuridad misma conspirara en su contra.
En una de nuestras incursiones, nos encontramos con un rastro de sangre fresca que guiaba hacia un área restringida de la base. Allí, entre sombras que parecían cobrar vida propia, descubrimos un laboratorio secreto. En sus rincones, restos de experimentos genéticos y documentación clasificada revelaban la verdad detrás de los chupacabras. Estas criaturas no eran simples depredadores, eran soldados mutados genéticamente, resultados de experimentos que buscaban crear una fuerza letal para el campo de batalla. Sin embargo, algo había salido terriblemente mal. Las criaturas se volvieron incontrolables, poseyendo una sed insaciable de sangre que ninguna cadena de mando podía frenar. Enfrentamos la cruel realidad de que los chupacabras eran, de alguna manera, compañeros caídos, transformados en monstruos por la maquinaria de la guerra. La base, que alguna vez fue un hogar, se convirtió en una tumba para aquellos cuyos rostros conocíamos. Decidimos poner fin a este horror liberando la verdad. Grabamos pruebas de los experimentos y enviamos mensajes desesperados a las autoridades superiores. Mientras esperábamos la ayuda que nunca llegó, nos embarcamos en una última misión: desactivar la fuente de poder de los chupacabras y liberar a nuestros compañeros de su tormento genético. La batalla que siguió fue brutal, pero con determinación y el sacrificio de algunos de los nuestros, logramos desactivar el laboratorio y poner fin a la maldición que había caído sobre la base. Sin embargo, la victoria se sintió agridulce, ya que contemplamos los rostros familiares de nuestros compañeros transformados en sombras de lo que una vez fueron. La base fue evacuada y la historia de los chupacabras se perdió en archivos clasificados como un oscuro capítulo que las autoridades querían enterrar. Pero aquellos que sobrevivimos a la pesadilla llevamos las cicatrices de una verdad que no debería haber salido a la luz, una verdad que convertía la guerra en algo más que enfrentarse a enemigos humanos. La evacuación de la base marcó el final de nuestra misión militar, pero no de nuestras pesadillas. Aunque nos dispersamos en distintas direcciones, las sombras de los chupacabras y los horrores que presenciamos persistían en nuestras mentes, acechándonos incluso en los momentos de reposo. El gobierno mantuvo el incidente bajo estricto secreto y nuestras voces fueron sofocadas por la maquinaria del silencio militar. Nos convertimos en testigos mudos de una verdad que solo compartíamos entre nosotros, y nuestras almas cargaban el peso de la responsabilidad por aquellos que se habían convertido en monstruos por culpa de la guerra. A lo largo de los años mantuvimos un vínculo inquebrantable, aunque cada uno de nosotros buscaba algún tipo de redención por lo que ocurrió en Fuego Nocturno, como la llamábamos en privado. Algunos se perdieron en la oscuridad de sus propios demonios, mientras que otros buscaron formas de exponer la verdad sin arriesgar sus vidas. Los chupacabras se volvieron una leyenda urbana, una historia que resonaba en las sombras de las conversaciones clandestinas. Quienes no vivieron el horror no podían comprender la profundidad de nuestra experiencia y nuestra verdad permaneció sepultada en el abismo de lo clasificado. Sin embargo, la oscura realidad de Fuego Nocturno no podía permanecer oculta para siempre. Años después, un periodista valiente comenzó a investigar los rumores y leyendas que rodeaban a la base militar abandonada. Sus pesquisas lo llevaron a contactarnos, a nosotros, los últimos testigos vivos de aquel episodio infernal. Con cautela, decidimos compartir nuestra historia, exponiendo las verdades ocultas detrás de los chupacabras y el proyecto militar que los engendró. A medida que las revelaciones se extendían, la base se convirtió en un lugar de interés para aquellos que buscaban respuestas. La verdad, aunque liberadora, también desató una cadena de eventos impredecibles. El gobierno, obligado a reconocer su error, se vio envuelto en un torbellino de escándalos. Aunque algunos de nosotros enfrentamos represalias, la exposición del proyecto Fuego Nocturno se convirtió en un catalizador para el cambio. La base, una vez sumida en la oscuridad y el secreto, fue demolida y borrada del mapa, pero el legado de los chupacabras persistió en la memoria de quienes sobrevivimos. La historia
aunque aterradora y siniestra, sirvió como recordatorio de las consecuencias desastrosas de los experimentos militares y de cómo la verdad, aunque oculta durante mucho tiempo, puede surgir como un espectro que no puede ser ignorado. La exposición del proyecto Fuego Nocturno no solo trajo consigo cambios a nivel gubernamental, sino que también despertó la curiosidad pública. La base, ahora desmantelada, se convirtió en un lugar de interés para investigadores y entusiastas del misterio. La región, antes marcada por el terror, ahora estaba impregnada de una inquietante sensación de abandono. A pesar de la demolición de la base, aquellos de nosotros que compartimos la verdad seguimos siendo objetivos de vigilancia. Las sombras del pasado, aunque reveladas, aún se cernían sobre nosotros, y nuestra vida cotidiana se convirtió en una danza incómoda entre la normalidad y el temor de represalias. Mientras tanto, el periodista que destapó la historia se convirtió en un blanco para aquellos que preferían que los secretos permanecieran sepultados. Amenazas anónimas y presiones para silenciar la verdad se multiplicaron, pero el periodista persistió, decidido a exponer la verdad hasta sus últimas consecuencias. Con el tiempo, la región donde se encontraba la base se llenó de rumores y leyendas urbanas. Cuentos sobre luces fantasmales, susurros en la noche y sombras que aún danzaban entre los escombros se mezclaron con la narrativa colectiva de la localidad. La verdad, aunque expuesta, había dejado cicatrices imborrables en la memoria del lugar. Para nosotros, los sobrevivientes, la búsqueda de redención y paz interior continuó. Algunos encontraron consuelo al compartir su experiencia a través de terapia y apoyo mutuo, mientras que otros buscaron formas de hacer justicia por aquellos cuyas vidas se perdieron en la oscuridad de la base. A medida que los años pasaron, el interés público en Fuego Nocturno disminuyó, pero la historia no se desvaneció por completo. Aquellos que conocían la verdad, incluso aunque solo fueran unos pocos, llevaban consigo una responsabilidad única. Nuestro compromiso con la verdad, aunque peligroso en su momento, se convirtió en una luz que disipó las sombras del olvido. La historia de Fuego Nocturno dejó una marca imborrable en la conciencia colectiva, recordándonos a todos que, incluso en el más profundo de los secretos, la verdad puede surgir. La base desapareció, pero su eco continuó resonando como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en la intersección entre la ciencia, la guerra y lo desconocido.